Tema 4 Grafemática 1. Uso de la CE. Las palabras que contienen CE ante E, y o las que llevan Z presentan mayor dificultad ortográfica para quienes cesean al hablar, es decir, para quienes pronuncian la C o la Z con el sonido es. Veamos algunos ejemplos. Cancelar, paciencia, cenicero, vecindad, clemencia. Regla 1 se escribe C ante E, y regla 2 se escriben con CE las palabras terminadas en la sílaba cia y acie, cio y las voces acabadas en ancio, encia, y encia. Excepciones: amnesia, anestesia, autopsia, epilepsia, eutanasia, displasia, iglesia, gimnasia, ansia y hortensia. Regla 3 se escriben con C los sustantivos terminados en ación que sean afines a un participio que termine en ado. Ejemplo: ocupación, ocupado, acusación, acusado, averiguación, averiguado. Regla 4 se escriben con C los verbos acabados en hacer, hice, o use, usir. Excepciones: toser, coser y sus derivados. Regla 5 se escriben con C los diminutivos cito, esito, sico, esico, silo y esillo, cuando procedan de palabras que no tengan S en la última sílaba, como es el caso de blusilla, camisilla, casita, bolsillo. Ejemplo: jardincito, mujercita, pueblecito, pedacillo, piececillo. Regla 6 se escriben con C las palabras terminadas en ción que tengan palabras afines que terminen en to, tor, torio, tibou. Ejemplo: resolución, resoluto, deserción, desertor, audición, auditivo. Regla 7 se escriben con C las palabras terminadas en isión que sean afines a un participio en ido. 2 Uso de la S. Regla 1 se escriben con S los adjetivos terminados en oso, osa, derivados de sustantivos. Pero sustantivos como mozo, gozo, pozo, sollozo, calabozo, etc., se escriben con Z. Regla 2 se escribe con S las palabras terminadas en sor, saibel, sibo y sis. Excepciones: invencible, irascible, reflexivo, predecible, praxis, sintaxis. Regla 3 se escriben con S los sustantivos terminados con el sufijo sion, que se derivan de verbos acabados en der, dir, tir, cuando no mantienen la D o la T en la terminación, y los de los verbos acabados en sar o cluir, cuando no conservan la A o la I de la terminación. Regla 4 se escriben con S los sufijos ésimo, a, de los números seísimo, a, también llevan S las voces que acaban en ismo, iste. Regla 5 se escriben con S los sufijos es, esa, ense, que sirven para forman gentilicios, y el sufijo escou, a, de los adjetivos derivados de sustantivos o de otros adjetivos. Regla 6 se escribe con S el sufijo ístico, a. 3 Uso de la Z. Regla 1 se escribe Z ante A, o, u. Regla 2 se escribe Z cuando este sonido va en posición final de sílaba o de palabra. Regla 3 se escriben con Z final las palabras cuyo plural termina en ses. Regla 4 se escriben con Z las terminaciones de los aumentativos asa y aso. Regla 5 se escriben con Z las terminaciones suelo y suela, que indican disminución o desprecio. Excepción: mocosuelo. Regla 6 se escriben con Z las terminaciones isi y esa de los sustantivos abstractos. Regla 7 se escriben con Z los sustantivos terminados en ansa. Regla 8 se escriben con Z el sufijo isar de los verbos derivados de sustantivos o adjetivos. 4 Uso de la B dentilabial. Regla 1 se escribe con V las formas del presente de indicativo, las del presente de subjuntivo y las del imperativo del verbo ir. Regla 2 se escriben con V las voces que empiezan por eva, if, evi, evo. Excepciones: ébano y sus derivados, y ebonita, materia plástico. Regla 3 se escriben con V las palabras que comienzan por el elemento compositivo vice, vis, o vi. Regla 4 se escriben con V las palabras llanas que acaban en vira, viro, y las esdrújulas terminadas en ívoro e ívora. Excepción: víbora. Regla 5 se escriben con V todas las formas de los verbos acabados en o ulver. Regla 6 se escriben con V después de D, B, y N, y de la sílaba o L. Regla 7 se escriben con V en las palabras que comienzan por la sílaba di, pro. Excepto en probar, probable y sus derivados. 5 Uso de la bilabial. Regla 1 se escribe con V las palabras que comienzan por las sílabas bu, ver y bus. Excepciones: vudú, buduismo y buduista. Regla 2 se escribe con V las palabras que contienen el elemento compositivo bio, que significa vida. Regla 3 se escribe con B cuando este sonido aparece al final de la sílaba o de la palabra. Excepciones: ovni y motolov, bomba. Regla 4 se escribe B en las palabras que comienzan por las sílabas al, atri, tiuar, y a continuación inmediata de las mismas. Excepciones: alveolo o alveolo, cavidad, hueco, alveario, conducto auditivo externo donde se acumula la cera, albino u, trivial. Regla 5 se escribe con B en las palabras que comienzan por las sílabas i u raso, y a continuación inmediata de las mismas. Excepciones: soviético, soviet, sobos, ravioli. 6 Uso de la H. Regla 1 se escribe con H todas las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar y habitar. Regla 2 se escribe con H las palabras que empiezan por hidra, o hidro, hiper o hipo. Regla 3 se escribe con H las palabras que comienzan por los diptongos ia, ie, ue y ui.
excepción, iatrogénico. Regla 4 se escribe con H las palabras que comienzan por los elementos compositivos hecto, 100, helio, sol, gema, hemato, gime, sangre, gemi, medio, higro, humedad. 7. Uso de la G. Las grafías G y J son causa de muchas dudas a la hora de escribir. La razón es muy sencilla, ambas tienen el mismo sonido fuerte, de J, cuando van delante de las vocales E, y ejemplos, jinete, teje, mujer, genio, geranio. Digerir estas dudas no se producen ante las vocales A, O, U, donde el sonido suave de ga, gogu es claramente diferente del fuerte de ja, jo, ju. Ejemplos, garra, gota, gusto jarra, j, justo para que la G seguida de E, I, tenga el mismo sonido suave de ga, go, gu, es preciso añadirle una U. En este caso la U es muda, guerra, guitarra, y para devolverle su sonido es necesaria una diéresis sobre ella, U. Ejemplos, antigüedad, lingüista, bilingüe. Otras posiciones de la letra G cuando no va ante vocal, la letra G puede aparecer, ante las consonantes R y L. Ejemplos, agrio, arreglo, aglutinar. En el grupo inicial GN. Ejemplos, gnóstico, gnomo. Al final de la sílaba. Ejemplos, ignición, maligno. Al final de palabra. Ejemplos, zigzag en voces con terminación inglesa ing. Ejemplos, holding, casting. En estas palabras, admitidas en el Diccionario de la Lengua Española de 2001, la G no suele pronunciarse. Regla 1. Se escriben con G las palabras que empiezan por jest y legi. Excepciones, legía, legísimos y lejitos. Regla 2. Se escriben con G las voces terminadas en gie, you, gion, gioso y algia, que significa dolor. Excepciones, las voces que terminan en plegia, o plegía, como apoplejía, paraplegia. Regla 3. Se escriben con G las palabras terminadas en gélico, gesico, getico, gésimo y gesimal con los femeninos y plurales que le correspondan. 8. Uso de la J. Regla 1. Se escriben con J las palabras que empiezan por AG y eje. Excepciones, agencia, agenda y sus derivados. Regla 2. Se escriben con J las palabras que terminan en AG y eje. Regla 3. Se escriben con J las formas de la conjugación de los verbos terminados en yar, ye, gir y gear. Regla 4. Se escriben con J, ante E, y, las formas de los verbos cuyos infinitivos no llevan ni G ni J.